Bueno, buenos días. Bueno, aquí estamos nos sentimos un poco más solitos, pero tenemos a casi todo el país conectado. 17 ciudades mostraron interés pues, por estar hoy escuchando a Mónica. La idea hoy es conocer la información que nos trae Mónica desde ASDAUN sobre el tema de discapacidad cognitiva o intelectual, pero en especial el tema de lectura fácil, que en nuestro medio está siendo poco conocido, pero hemos tenido conocimiento de experiencias en España en especial, donde ya, digamos, las publicaciones, los clubes de lectura y el acceso han sido ajustados a las necesidades de este público. Entonces, bueno, Mónica, bienvenida. Y estamos pues muy atentos a aprender y bueno, las preguntas que hagamos acá también, o sea, la idea es un poco recibir información, pero también hacer preguntas que nos permitan reforzar o reorientar o pensar en las actividades que hacemos al interior de las instituciones culturales. Bueno, buenos días. Como les contaba María Isabel, pues antes que nada, muchas gracias María Isabel por la invitación. Para nosotros como organización, pues es muy importante poder difundir esta información que, pues, digamos, tiene un relativo nivel de novedad de solamente hace algunos años para acá venimos trabajando en estos temas, entonces es muy importante para nosotros la difusión. Yo soy Mónica Cortés, soy directora ejecutiva de una organización que se llama ASDAUN Colombia. ASDAUN Colombia es una organización generada y creada por padres, soy mamá. Mi hijo mayor tiene discapacidad cognitiva o intelectual, como lo llamamos hoy, tiene más conocido por todos como síndrome de Down, pero el síndrome de Down no es la discapacidad, porque las mamás son muy graciosas y les dicen, ¿qué discapacidad tiene tu hijo? Y dice síndrome de Down. El síndrome de Down es la condición genética que le genera una discapacidad cognitiva, ¿sí? Digamos que el estar en el grupo de discapacidad es por tener una discapacidad cognitiva. Por eso la presentación la hemos llamado accesibilidad cognitiva, que es la forma como hoy estamos pensándonos y siempre, sobre todo en los entornos escolares, cómo les hacemos llegar la información de la mejor manera, ajustada, clara, comprensible para ellos, porque pues cuando hay una discapacidad cognitiva, que es un poco lo que yo les quiero explicar hoy, hay que entender de qué formas que podemos llegarles con la información de la mejor manera, pero pues obviamente eso es lo que se ha transformado y cambiado y es lo que les queremos mostrar. Yo soy docente de profesión, soy licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander y trabajé muchos años en educación, en el campo de la educación, y eso pues me llevó a tener un interés muy alto en el tema de la educación de mi hijo, porque finalmente, digamos que uno de los grandes retos de la discapacidad intelectual es cómo aprendo. Y es lo que los médicos rápidamente, cuando hay un diagnóstico, te dicen no va a aprender. Entonces, los médicos tienen unas ideas, unas cosas que están escritas, como digo yo, en los libros, pero que gracias a la investigación y a los cambios hoy podemos saber que no es estático ni que es algo que no se pueda transformar y cambiar. Y he trabajado durante muchos años investigando y conociendo sobre modelos de educación inclusiva. Entonces ahí soy muy fuerte en el tema de educación y por eso, digamos, conozco de estrategias y es lo que les vengo a compartir en lo que tiene que ver con lectura fácil. Mi hijo, como muchos otros chicos hoy alrededor del mundo con discapacidad cognitiva, lee y escribe una lectura funcional, decimos nosotros, o sea, no es la lectura de leer el libro de la letrica así de pequeña, pero lee y le encanta que le lean y tiene muy buena memoria, sacan muy buenos conceptos de lo que se les lee y también pues logran
un desarrollo de lectura muy bueno. Hay de todo en el espectro de la discapacidad intelectual. Hay chicos, también he conocido, que leen los libros de Harry Potter. Uy, que esta chica debería yo invitarla. Es una chica súper linda y lee los libros de todas esas sagas que yo no los leo, que son, ella se los ha leído todos. Y bueno, trabajo con las familias y con una ONG que se llama Inclusión Internacional, que también lleva más de 50 años alrededor del mundo promoviendo investigación, políticas y todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad intelectual. Nosotros hoy, este concepto de accesibilidad cognitiva es nuevo, o sea, no es tan novedoso, y digamos que solo el año pasado en España se hizo el primer congreso sobre accesibilidad cognitiva. O sea, se hablaba de lectura fácil, sí, hace un tiempo, pero la accesibilidad cognitiva es cómo aplicamos ese concepto a todas las cosas. Entonces, cómo el Transmilenio tiene que ser accesible también con un concepto cognitivo, ¿sí? No es esa maraña de líneas de colores que no son tan claras para una persona con discapacidad. Incluso lo hemos venido trabajando hace poco tiempo con Transmilenio, de cómo hacemos que muchos otros entornos por donde ellos se movilizan y les genera autonomía pueden ser mucho más claros para ellos. Nuestra organización pues se dedica básicamente a que la inclusión sea una realidad. Nosotros, al promover la educación inclusiva y al entender todo este nuevo concepto, sabemos que por muchas décadas los tuvimos separados o creyendo que estaban mejor entre ellos mismos, ¿sí? No, ¿usted por qué no lo lleva donde hayan niños como él? Que allá hay gente especializada para tratarlos. Y hace ya unos 20 años se ha venido reevaluando todo ese concepto y mirando cómo, y ahora que veamos el concepto de discapacidad intelectual, vamos a entender mucho más la potencia del entorno y de por qué juntarlos no fue una buena idea por todos los años que lo hemos hecho. ¿Seguimos, Mari? Nosotros como organización hacemos estas tres cosas: trabajamos con las familias tratando de llevarlas a tener también una visión distinta. Trabajamos no solo con personas con síndrome de Down, sino con discapacidad intelectual en general, porque digamos que nos debemos al grupo. La cara visible de la discapacidad intelectual es el síndrome de Down, pero por los rasgos. Pero hay muchas otras personas con discapacidad intelectual, a veces no se les nota nada, ¿cierto? Solo cuando hablan o cuando les cuesta entender lo que les estamos hablando, pero hay un espectro muy amplio de personas con discapacidad intelectual por diversas razones, no solamente lo genético, que es lo que afecta, digamos, a las personas con síndrome de Down, sino por muchas otras razones. Por ejemplo, un bebé que nace con un hipotiroidismo o una función tiroidea no evaluada desde el nacimiento, que por eso los tamizajes son tan importantes. El no tener un buen funcionamiento tiroideo genera discapacidad cognitiva en los bebés, por eso es un tamizaje obligatorio hoy. En las regiones, por ejemplo, en lo rural, pues a veces el bebé nace en la casa y nunca hay ninguna valoración de este tema. Por temas nutricionales también se genera discapacidad cognitiva. Niños que tuvieron una meningitis cuando pequeños, cuando bebés, pueden quedar con secuelas, discapacidad cognitiva. La hidrocefalia también genera un deterioro cognitivo. Formas de epilepsia, bebés también generan en algunos, no en todos, algunos deterioros cognitivos. Entonces hay miles de razones por las que puede darse una discapacidad intelectual. Entonces nosotros trabajamos con las familias, promovemos la educación inclusiva, tal vez por el convencimiento que tenemos de que es en esos entornos de la primera infancia, de cuando estamos pequeños, que crecemos juntos, aprendemos a vivir juntos y cambiamos, digamos, imaginarios, y es lo que nos han mostrado contextos que hemos visto de educación inclusiva de más de 30 años, como Italia, como provincias en Canadá,
donde uno ve ya una cultura que no se fija en el diverso, o sea, todos han vivido juntos siempre, entonces como que no hay esa, ¿qué vamos a hacer por este tan especial, tan diferente? Sino que todos hay una cultura muy apoyadora, muy de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, entonces es muy interesante ver todo el impacto que tiene si empezamos desde muy pequeños el proceso de inclusión. Y lo otro que trabajamos mucho es incidencia política. Yo llevo desde el 2011 en el Consejo Nacional de Discapacidad, que es la instancia, digamos, de gobierno que construye y da línea en todo lo que tiene que ver con las políticas para las personas con discapacidad. Y la participación y visibilización de las personas con discapacidad intelectual es nuevo, o sea, no es algo que se viniera haciendo, por lo general eran políticas muy de orden social, entonces vamos a darles un subsidio o vamos a llevarlos aquí en Bogotá todavía es muy fuerte los centros Crecer, que son manejados por integración social, pero eso era como un tema social, entonces cuidémoslos acá, pero no educación, pero no tengamos en cuenta nada en los temas de transporte y no tengamos en cuenta nada en los temas del sistema educativo. Entonces, creo que pues ha sido como el cambio, o sea, en estos del 2011 para acá venimos siendo consistentes y trabajando fuerte en que ellos también deben estar como en todos los sectores, ¿no? Nos pasa mucho a nivel territorial todavía, existe las alcaldías, por lo general generan programas de cultura aparte. No, es que vamos a abrir un cursito para los niños con discapacidad del municipio, pero no es en educación, no es el SENA, no es, sino es algo aparte desde las alcaldías. Entonces, nos falta todavía seguir ahí, pero es parte de la incidencia política que estamos tratando de hacer. Si quieres seguimos. ¿Por qué hablamos hoy pues de un cambio de paradigma sobre las personas con discapacidad, que es la razón por la que ustedes están acá, por la que ustedes que prestan un servicio a la comunidad y a la sociedad en general pues deben conocer? Entonces, bueno, estos son mis hijos, ya están grandes, ya ahí estaban pequeños. Ya hoy tiene Alejo 18 años y se gradúa de bachiller y Santiago tiene 14, pero creo que esa es la potencia de ese crecimiento juntos, ¿no? Y eso es lo que pasa en el entorno escolar, en estos espacios culturales, cuando otros niños aprenden a valorar y a apreciar que ese otro también puede, también le puedo apoyar sus aprendizajes y también podemos aprender todos de todos. Es que justamente con respecto a esto de la educación inclusiva, es decir, los colegios que ahora están teniendo niños con discapacidades de todo tipo, no solamente intelectual dentro de sus salones, digamos que yo estoy justamente en ese tema y he hablado con muchos profesores y de hecho también con personas con discapacidad y hay muchos que no están de acuerdo. ¿Por qué? Digamos que el tema de estar juntos es muy valioso, pero algunas personas sienten que durante el proceso educativo, cuando tú tienes unas formas particulares de acercarte al conocimiento, de alguna manera se nota más la diferencia y como que hace que justamente eso que uno pretende de eliminar barreras sociales, al final termina exponiéndolas más, no sé si soy clara, pero en los cursos donde hay niños con discapacidad intelectual y niños, digamos, normales, ¿cómo hace un maestro? O sea, me pongo en la labor del maestro. ¿Cómo hace un maestro para no hacer una diferencia, aunque sabe que hay un niño que aprende distinto al otro? Porque, o sea, el tema no es pensar que son iguales, porque ninguno es igual a otro, tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo realmente uno puede lograr la inclusión sin que, digamos que, te voy a poner otro ejemplo que por ejemplo pasa en el museo. Cuando uno quiere ser incluyente en un museo, entonces dice, listo, hagamos visitas guiadas con niños con discapacidad intelectual y
juntémoslos con los niños normales. O hagamos visitas solamente para ellos. Si hago visitas solo para ellos, pues sería la exclusión completa. Pero si las hago con niños normales, al final siempre pasa que termina sintiéndose mucho la diferencia, y lo que estoy es yo realmente rompiendo. No sé, es una cuestión que como que no logro yo entender cuál es el punto bueno para trabajar. ¿Sí me entiendes? Bueno, yo creo que ese es todo un reto, ¿no? Es entender, y yo creo que a veces le hemos puesto, digamos, y ahorita lo vamos a ver en los modelos, porque resulta tan difícil a veces verlo con naturalidad. Y tú dijiste algo que es muy importante, o sea, todos los niños aprenden de manera diferente, todos los seres humanos, pero en la escuela y en la formación que hemos recibido como pedagogos, nos han dicho que hay una sola forma de enseñarles cierto tema, ¿sí? Y no esa mirada de flexibilización, bueno, hay muchas estrategias, todo lo que hablamos hoy de diseño universal, que es, digamos, la base de la pedagogía y del aprendizaje para todos, pues nos permite hacer esa participación de una manera tranquila y no sentirla como que estoy diferenciando, porque claro que tengo que diferenciar porque todos somos diferentes y no hay, digamos, ningún sentimiento, sino un reconocimiento más bien de esas otras formas de aprender, ¿sí? Yo creo que es lo que tenemos que aprender a vivir, porque yo sí creo que la diferenciación y el sentimiento que tienen los docentes siempre es, este niño que se me sale de todo lo que yo vengo haciendo con todos, ya me hace perder de vista que o me pone más trabajo más bien porque tengo que hacer algo diferenciado para él. Pero si tú tienes un diseño universal y estás, por ejemplo, lo que les voy a mostrar de lectura fácil, aplica para todos. O sea, el quick de las estrategias en un entorno escolar es que lo que haga el niño con discapacidad también beneficia a los otros. Si yo uso imágenes en vez de texto, pues esas imágenes también representan cosas para los demás niños y nos enriquece. Mi hijo lleva unas carteleras porque él es muy visual y con muy buena memoria, más que escribir, entonces sus carteleras le aclaran conceptos a los niños, ¿sí? Pero no es que él tenga que aprender la misma cantidad de cosas que los demás niños, ¿sí? Y que a él le afecte no aprender la misma cantidad de cosas, sino que tampoco les tiene que afectar, porque él está haciendo su proceso individual de logros. Lo que tiene que ser es exitoso, o sea, yo no puedo tener a todos los niños con una cantidad de cosas y a él coloreando aparte, sino que ese aprendizaje, por poco que sea, contribuya a los otros, él se sienta partícipe y los demás vean, uy, Alejo hizo tal cosa también, ¿sí? Porque tiene que haber un valor. Es una transformación de la educación, lo que estamos hablando. Completamente, es una transformación sistémica, o sea, no es insertarlo en la misma dinámica de clase, sino que lo que él haga tiene que tener un valor, empezando por el valor que le da la maestra a ese aprendizaje, por pequeño que sea, porque no es solo, ay no, entonces todos vamos a hacer esto, pero él que colorea ya, ¿sí? Porque así los demás hagan 10 sumas en la clase y él haga 1 o 2 con números más grandes o usando material concreto para la suma porque le toca usarlo, que se lo valoren. ¿Sí? Y que él también pueda pasar al tablero. Si los otros están haciendo sumas con 2 dígitos y él con 1 más 1, eso es sumar, pero yo le doy un valor dentro del contexto escolar. Y creo que ahí es donde hay muchos desarrollos, hay buenas prácticas y hay crecimiento. O sea, yo creo que hemos aprendido, nos falta un montón porque el sistema educativo todavía sigue exacto y estricto. Pero ahí vamos, yo creo que se han dado pasos y llevamos casi 30 años en esto, o sea, esto no es nuevo, esto lleva ya un buen tiempo en el ejercicio. Seguimos, lo que viene acá es todo el tema de los modelos, o sea, estos 3 enfoques de los que habla, digamos, los estudiosos del movimiento de las personas con discapacidad y de los conceptos que han tenido, pues nos plantean que estos enfoques siguen estando en nuestras culturas, por eso cuando hablamos, por ejemplo, de una transformación del sistema educativo, tengo que hablar de transformación de políticas,
de culturas y de prácticas. Y la cultura está inmersa en estos enfoques, ¿sí? Entonces nosotros por muchas décadas y mucho tiempo hablamos de que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad, que había que esconderlas, se generaban orfanatos, educación especial, aparte, bueno, la educación especial surge más o menos acá en el enfoque clínico, porque acá ni siquiera alcanzábamos a ser educados, o sea, no se hablaba de educación, acá era caridad, las monjitas como en el siglo XV, XVI empezaron con este tema de venga, los cuidamos porque pobre gente, ¿cierto? En los países desarrollados se crearon centros muy grandes donde el niño nacía y ni siquiera se lo dejaban ver a la familia, se lo llevaban a estos centros y mucho de la historia que se relata es que en esos centros se hicieron también experimentos, pruebas clínicas de medicamentos con estas personas que eran un desecho de la sociedad. El modelo clínico, que es el que predomina muchísimo hoy y por eso, no sé ustedes en estos fin de semana glorioso de Teletón, vieron el movimiento en las redes de oposición y en esto pues llevamos ya varios años de oposición al programa televisivo que nos muestra otra vez a la persona con discapacidades de la caridad, ¿sí? El tema no es en contra de la rehabilitación, que es un poco el paradigma que la gente dice, ay, las mismas personas con discapacidad atacando la rehabilitación. No se ataca la rehabilitación porque la rehabilitación es un servicio de salud que se lo tiene que dar por derecho el Estado, ¿sí? Lo que se ataca es la forma, cómo se intenta usar la imagen de las personas con discapacidad para la caridad. De hecho, habían personas en silla de ruedas, no sé si recorrieron la ciudad entre viernes y sábado pidiendo con alcancías de Teletón en los semáforos, ¿sí? Y eso nos pone en un imaginario muy fuerte que estamos intentando cambiar, no solo en la sociedad, sino en la misma persona con discapacidad. O sea, la misma persona con discapacidad se cree el pobrecito que el Estado le tiene que dar todo, porque él es menos válido, menos para la sociedad. Entonces, ahí estas horas de televisión nos ponen otra vez acá. Entonces, no es fácil este cambio cultural y en el modelo clínico, por ejemplo, lo que se critica es que ha habido, digamos, todo un ejercicio muy fuerte de pensar que solamente personas expertas en discapacidad son las que pueden hacer algo por la persona y eso es una de las barreras grandes en la educación, ¿sí? Las maestras dicen, yo no me preparé para enseñarle a personas así, ¿sí? Y yo les digo, yo tampoco me preparé para ser mamá de una persona así, pero tengo que aprender y está comprobado y en las prácticas hemos visto que se aprende desconociéndolos. Sí, yo les puedo decir acá, las personas con síndrome de Down tienen una alteración genética y una carga en el cromosoma 21 excesiva, entonces esto genera pero la vida real es que cada persona tiene una propia genética, tiene una vida, tiene un entorno social, tiene muchas otras cosas que varían, ¿sí? Entonces, ese ha sido, digamos, la crítica del modelo social o de derechos al modelo clínico, ¿sí? Incluso el mismo ejemplo, sigo usando Teletón, creer que la persona con discapacidad solo necesita rehabilitación, ¿sí? Y que si tú ya fuiste a un centro de rehabilitación, saliste y ya todo está resuelto, y resulta que no, ¿sí? Porque la discapacidad persiste. Yo voy a una rehabilitación si soy persona ciega para que me ayuden a manejar el bastón, a manejar los espacios de mi cuerpo en temas ocupacionales, pero eso se aprende en 6 meses. O sea, yo no necesito quedarme a vivir en el centro de rehabilitación, tengo es que salir a usar esas habilidades que me dieron en la vida real. Entonces, se ha pensado eso, se sigue y se persiste mucho en este modelo y además esto ya ha pasado a otros niveles porque ya a todos los niños, o sea, uno va a las evaluaciones de los colegios de alto nivel y entonces le devuelven a los papás la nota, el niño se sale del borde, necesita terapia ocupacional.
a los 3 años, ¿no? Se sale del borde y entonces como a qué iba al preescolar el niño, pero todo se ha vuelto así, ¿no? Entonces no coge la tijera, no, terrible, terapia ocupacional, una prescripción para que vaya a la terapeuta, o sea, esto no puede haberse convertido en un tema y en una solución para, digamos, seres perfectos, ¿no? Que se trataba de, venga, cómo lo vuelvo perfecto. Y el enfoque de derecho, pues, es el que, en el que estamos, que se habla de igualdad, de participación, de que soy un ciudadano reconocido y valorado en la sociedad en la que vivo y me desarrollo, y pues ahí estamos, o sea, esto todavía no está tan inmerso, nos toca seguirlo trabajando mucho, tenemos 10 años de la Convención de Derechos de Naciones Unidas, pero esto todavía, digamos que está instalado culturalmente en nuestra sociedad y no es tan fácil cambiarlo. Esta es la definición que nos da hoy la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, que dice que la discapacidad no es lo propio de la persona. Esto ha generado muchas interpretaciones, por eso no sé si han oído los términos de diversidad funcional, capacidades diversas, diversamente hábil, pero en últimas, cuando uno va a hablar con los que hicieron este concepto, lo que ellos quisieron que se entendiera es que la discapacidad no está en su cuerpo, sino en la interacción de ese cuerpo, como es, con un entorno que lo facilita o no, ¿sí? Entonces ellos dicen, a nosotros el término discapacidad no nos afecta porque está fuera de mí, está en el entorno, en la interacción con el entorno. Por eso no les gusta que les digan discapacitado, porque volvemos a poner la discapacidad en su cuerpo. Entonces el tema es, la discapacidad es un producto social, yo soy una persona con discapacidad física y mi discapacidad es física porque es todo lo que tiene que ver con lo motor, sensorial, todo lo que tiene que ver con ojos, oídos o las dos cosas, sordoceguera, mental o intelectual. Esas fueron las 4 categorías que planteó la ONU, que nosotros pues todavía en nuestro ejercicio político las tenemos más divididas porque tenemos sordoceguera aparte, tenemos múltiple, discapacidad múltiple aparte, pero digamos que estas 4 son las categorías que marcan y que recogen la población con discapacidad y hoy vamos a hablar de intelectual. Pero no sé, este concepto es interesante porque nos pasa mucho también en el entorno escolar, el niño es el deficiente, el defectuoso, pero no, nosotros hoy tenemos que mirar es qué barreras fuera de él tenemos que ajustar, qué tenemos que cambiar y qué es lo que se convierte en lo que tenemos que transformar para que él funcione como él es. Y a veces serán apoyos médicos también, ¿no? Que necesitará una terapia, necesitará algo en particular, pero no siempre, o sea, otras veces son simplemente que necesita que lo sienten en un lugar donde no haya distractores, o sí, a veces ni siquiera es un tema tan difícil de hacer, porque a veces se cree que todas las soluciones estaban en lo clínico, y tampoco. ¿Seguimos? Entonces hoy lo que entendemos por discapacidad intelectual o cognitiva, como les decía, esto ha evolucionado. Nosotros en el año 92 aparece todo el tema de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento Humano, que planteó, digamos, una mirada distinta sobre la discapacidad, o sea, ese concepto que acabamos de leer de la convención viene también muy dado por esta revisión, digamos, científica, de que se habla mucho de barreras y apoyos, o sea, fuera de la persona. Hay barreras y apoyos que él debe sortear, ¿cierto? Yo puedo tener la super silla de ruedas eléctrica, solo mover una mano, pero no puedo bajar el andén, ¿sí? O sea, ahí ya la barrera no es el apoyo que tiene de su super silla, sino el entorno que tiene que transformarse y cambiar. Entonces, esta definición en el 92 todavía empezó a reconocer que las personas con discapacidad intelectual también funcionaban, también tenían un funcionamiento humano y unas barreras y unos apoyos se requerían. Y en el 2002 la Asociación Americana se cambió el nombre, se dejó de llamar de retardo mental
y se cambió el nombre a discapacidades intelectuales y del desarrollo, ¿sí? Para hacerlo más consecuente con la investigación en la que estaban. Entonces, esta definición nueva desvirtúa completamente el tema del coeficiente intelectual. No sé si ustedes habían oído que había como unos puntajes, ¿no? Una calificación, les hacían a nuestros hijos una prueba por lo general escrita, y si no había una competencia lectoescrita, por supuesto, su calificación no era la mejor, era profunda, y se dividían leve, moderado y profundo. Hoy, con esta definición, ya no hablamos de esas categorías de leve, moderado y profundo, porque nos hablan de la dimensión de capacidad intelectual, de conducta adaptativa, de participación en roles sociales, de salud física y mental y de contexto, ambiente y cultura, que difícilmente los medirían con esa tablita. Y les voy a mostrar cada una rápidamente. Entonces, por ejemplo, capacidad intelectual, dale, tiene que ver con esto, que era, digamos, algunas de las cosas que se medían en la prueba de coeficiente: razonamiento, solución de problemas, pero matemáticos, y este concepto de discapacidad de dimensión es solución de problemas de cualquier tipo. O sea, si usted quiere bajar las galletas y sabe dónde están y pone un butaco y bajó las galletas, eso es tener solución de problemas, ¿sí? No es solamente matemática pura. Entonces, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, que ahí es donde entra nuestro apoyo fuerte de la lectura fácil, ¿cierto? El aprendizaje con rapidez, por ejemplo, nos decían, mira, le vas a tener que dar tiempo, ellos se demoran en la comprensión, y resulta que hoy sabemos que hay cosas muy significativas que las aprenden muy rápido, a veces más rápido que otra persona, y hay cosas que no son significativas y que no las aprenden. Así tú vayas y vayas y vayas a enseñarle química cuántica, no la va a aprender porque no es algo, es algo muy abstracto que en su discapacidad no lo va a lograr aprender. Pero de todas formas decimos, no hay límites, no hay techos, no hay, hay profes con unas estrategias muy creativas. Por ejemplo, por mucho tiempo nos dijeron, el único método para enseñar a leer y a escribir a una persona con discapacidad, en el caso del síndrome de Down, era el método global, que es enseñarle toda la palabra, y lo último era llegar a lo fonético, a la decodificación. Entonces la cartilla de Nacho no nos servía. Entonces se crearon métodos para enseñarles a leer y a escribir, el método de Subucley en Inglaterra, el de María Victoria Troncoso, el de Gempa de Brasil, y resulta que cuando tú ibas al aula, entonces le ponías a la profe, mira, estas son las fichas del método global que él usa, y la profe usando la cartilla de Nacho Le. Entonces había como un trabajo ahí muy difícil de hacer, y resulta que hoy sabemos y se han desvirtuado estos métodos porque lo que importa es cómo le enseño con estrategia, y muchos han aprendido con Nacho Le, silábico, ¿sí? Entonces no hay una sola forma, el tema es cómo hago llegar esa información. Hay papás que les han enseñado en la casa ellos, como les enseñaron a ellos, y han aprendido. Y conozco familias de escasos recursos, digamos, sin una educación que uno diga, y le han enseñado a leer a sus hijos con discapacidad cognitiva. Entonces uno dice, el tema es cómo uso las estrategias, pero lo aprenden, y aprenden muchas cosas. La siguiente es todo lo que tiene que ver con la conducta adaptativa, que es el conjunto de habilidades que yo logro, digamos, en cualquier entorno, mi aseo personal, mi alimentación, mi desarrollo de la lectoescritura, el manejo del dinero, la toma de mis medicinas. En algunas son muy fuertes, pero toda la conducta adaptativa tiene que ver también con ese proceso de estar con los otros, y eso se ha potenciado mucho con la inclusión. Nosotros, y nos pasa, digamos, a las mamás que hemos tenido a los hijos en inclusión, la gente a veces los ve y nos dice, pero él tiene poquito Down, ¿no? Poquito, uy, casi no se le nota. Entonces uno dice, no, es el mismo Down,
pero con mejores habilidades adaptativas. Entonces él llega, saluda, no se le tira encima ni lo mira raro, porque cuando uno iba, yo tuve experiencias en mi formación pedagógica de ir a centros de educación especial y era miedoso. Sí, la gente decía, ay, no, yo no quiero ir allá, eso es terrible, los niños se le acercan a uno y lo miran así, yo allá no quiero ir, y de verdad, pues uno era jovencito y uno no, y ellos, pues para ellos eran novedosos, y aquí todos somos diferentes, y uno era el bicho raro que llegaba al sitio, pues ellos lo querían mirar, lo querían coger, y era miedoso, o sea, la gente sentía miedo, pero hoy uno encuentra mucha potencia en esto, en las conductas adaptativas. Me lo han dicho hasta los médicos, ay, pero él tiene poquito Down, yo, toca mandar a leer este doctor. Bien, quería preguntarte cómo abordan desde este escenario el tema de lo afectivo, porque creo que finalmente todo esto que nos estás planteando tiene mucho que ver con, precisamente con ese espacio de inclusión que te hace sentir parte de algo. Y lo digo porque hace ya quizá unos 20 años, cuando existía el Departamento Administrativo de Bienestar Social, el DAPS, que posteriormente hace la transición a los centros Crecer, yo tuve la dicha de estar en una casa vecinal en donde estábamos todos reunidos y todos participábamos de absolutamente todo. Evidentemente no era un proceso formal como el que tú nos estás planteando, pero habían escenarios en donde todos hacíamos lo mismo, incluso desde lo deportivo. Y recuerdo con mucho afecto porque participábamos en olimpiadas nacionales y éramos los escolares y los especiales, como se llamaban, pero en esos espacios se desdibujaban esas líneas y éramos un solo equipo, y desde ahí siento yo, desde lo afectivo, en el ejemplo que tú dabas también de los padres de familia que hacen su proceso en las casas, es desde donde se empieza a consolidar otro tipo de propuestas para la inclusión. Me gustaría saber cómo lo plantean ustedes y cómo lo trabajan. Muy bien, sin duda, o sea, yo creo que precisamente si miramos ahora otras dimensiones, vas a ver cómo lo emocional juega también un rol muy potente cuando yo me he sentido aceptado y valorado desde que nazco, o sea, desde que mi familia me ve de otra manera. O sea, eso tiene una potencia que yo lo digo con los chicos que, por ejemplo, hoy trabajan, tienen un salario, se sienten acogidos porque los compañeros lo invitan a tomar cerveza, entonces él es el más chacho porque se va a tomar la cerveza con los amigos. Entonces creo que eso tiene una potencia en la parte emocional de mi autoestima, de cómo yo me veo, y creo que eso sí hace una diferencia. Uno va a España y ve a los muchachos que se te sientan a hablar, o allí nomás en Argentina también, y uno dice, pero ¿qué es lo diferente? Y hay una dimensión que es todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con la forma como me ven los otros. Si yo siempre he estado aparte y en un lugar aparte, así me siento, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que ver cómo han evolucionado y cómo nos hacen diferentes en este concepto. La siguiente, que es toda la participación en roles sociales, ese funcionamiento adaptativo y de comportamiento será mejor cuanto mayor interacción tenga con el ambiente. Entonces no es que me enseñan en rehabilitación a ponerme la chaqueta y a ponerla en un lugar y resulta que yo nunca voy al colegio, ni nunca voy a un lugar donde todos lleguen y pongan la chaqueta. Entonces esa habilidad, pues, ¿para qué? Se pierden muchas habilidades si yo no las pongo en funcionamiento en la interacción social, en todo lo que yo gano. Las actividades deben ser ajustadas a las que realizan las personas de su mismo grupo de edad, y aquí hay un tema en el que hacemos mucho énfasis porque tendemos, o había una tendencia antes de esta definición, cuando se ponía también lo de leve, moderado y profundo, en pensar que ellos eran niños por siempre, ¿sí? Y que entonces ellos máximo llegaban a los 8 años en edad mental, y así los tratábamos, como el bebé, ¿sí? El señor, uno llegaba y todavía llega uno a los territorios y encuentra al señor de 30, 35 años con el saco acá verde y la lonchera de Winnie Pooh, ¿sí? Eso tiene un impacto en la forma como yo jalono su estatus de edad. Entonces hoy sabemos que ese entorno, también otra de las tareas que tiene con las personas con discapacidad intelectual,
es darles ese estatus. Y no quiere decir que dentro de su desarrollo cognitivo, claro que les gustan los muñecos, claro que les gusta verse una película de Disney, ¿sí? Pero no quiere decir que lo tratemos así, sino mi hijo, por ejemplo, hoy a sus 18 años dice besos por la noche, porque, a ver, Mónica, yo ya soy adulto, sí, pero pues porque yo le he insistido, usted ya tiene bigote, usted no puede estar haciendo esto, y él se va reflexionando, ¿no? Y lo oigo en sus conversaciones en voz alta. Alejandro, usted ya no es un bebé, ¿qué hace haciendo berrinche? Eso no se hace. O sea, lo que uno le dice, él lo retoma en sus soliloquios hablando de cómo él se ve, ¿sí? Y creo que esa es la potencia de si los tratamos dentro de su mismo grupo de edad. Obviamente, digamos que en la escuela nos damos unos rangos de un año, o sea, no tanto tampoco, porque a veces tenemos el señor de 12, 13 años con los de 7, y ahí ya hay una diferencia inmanejable en todos los aspectos. Entonces sí creemos que eso es muy importante. Ahorita tenemos con el Ministerio de Educación una insistencia, sobre todo en los territorios, porque los colegios han generado aulas paralelas y ahí los tienen hasta los 30, 35 y el señor todavía yendo al colegio, y no hay una ruptura, digamos, en ese ejercicio, y las familias lo que dicen es, pero como no hay nada donde llevarlo, o sea, nunca hemos hecho el ejercicio de romper con que la edad escolar es hasta máximo, o sea, mejor dicho, por exagerados 21 años, pero ya de ahí para allá yo no tengo por qué estar en un entorno escolar, tengo que buscar qué va a hacer el SENA, qué van a hacer los que hacen formación para el trabajo, cuáles son otras alternativas que él puede tener, pero yo no lo puedo mantener toda la vida, o las mamás que en la primera infancia va hasta los 6 años y no lo quieren sacar del jardín. No, pero es que como él tiene discapacidades, que usted no lo ha visto, él parece de 2, él parece de 3, yo sí, pero tiene 6 y 7 y nos toca llevarlo al otro paso. Entonces, pero pues son cosas que todavía nos toca seguir trabajando. Y pues obviamente esto no es tan real en términos de la oferta que tenemos, de las barreras que nos toca seguir, digamos, trabajando y rompiendo. ¿Seguimos? La salud física, que aquí está el tema emocional, nosotros cuando hablamos de esa profundidad, o sea, de que es más profundo, pero es que hay uno que no habla, pero es que hay uno que de verdad, esto es muy difícil, ¿cierto? Sin duda alguna debe haber más compromisos en temas de salud. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, sabemos que hay chicos con síndrome de Down y autismo junto, ¿sí? Trastorno dual se llama. Y esto hace pues que haya unas complejidades, hay niños con síndrome de Down y cataratas congénitas, o sea, ve poco, baja visión, ¿cierto? Hay niños con pérdida auditiva, entonces por lo general hay otra complicación de salud que no hemos dimensionado tanto y que no estamos viendo, pero no es porque sea profundo, sino porque algo más adicional en sus temas de salud está funcionando, o lo otro son temas psicológicos o emocionales, que yo creo y lo trabajamos mucho con las familias que todo el tiempo están diciendo, es que yo con este hijo que me tocó, es que yo no pude trabajar, a mí se me acabó la vida por él, todo eso ellos lo saben y lo perciben y lo sienten, y así mismo son apocados, se sienten como que no son valiosos, y creo que ahí tenemos mucho que hacer, y por supuesto una mala práctica educativa también puede generar un tema emocional. Cuando yo estoy en una escuela, no hay ningún ajuste, me están diciendo todo el tiempo es que este niño no puede, es que este niño no hace, porque no hay ningún ajuste para mi desempeño, pues estoy generando todo un proceso emocional muy potente que nos toca siempre estar muy atentos a todos los ajustes. Y el último, que es el que más pesa en nuestro contexto cultural, que es todo lo que tiene que ver con contexto y cultura, cómo lo ve la familia, cómo lo ve el vecindario, el barrio, el contexto donde él se mueve. Hay familias que los llevaban a estos centros de educación especial o los llevan al centro Crecer, pero el vecindario no lo conoce. O sea, no sé, ese niño se va todos los días
y llega a las 5 y encerrado. O sea, no hay ninguna interacción ni ninguna emoción de los padres de socializar con él, de presentárselo a los otros, y no importa las complejidades de salud que tengan, lo importante es el valor que yo le doy a él ante la sociedad y en donde me muevo. Hay familias que, por ejemplo, no los llevan a las fiestas familiares, ni siquiera. O sea, porque es que para que los primos lo miren, para que los demás no lo incluyan, para que no sé qué, yo mejor no lo llevo. O sea, uno dice, uy, ¿qué puede sentir él cuando ni siquiera dentro de su propio contexto más cercano es valorado y apreciado? Entonces, son cosas que bueno, tienen un impacto y que todavía nos toca cambiar mucho. Pero como pueden ver, esas 5 dimensiones son mucho más que un decir de leve, moderado y profundo. O sea, es mucho más y va mucho más allá de todo lo que ellos han vivido, de toda la cuestión social que les ha tocado. Y obviamente, por ejemplo, aquí venía un grupo que me contaba Mari, obviamente con un contexto social que también muchos en situación de abandono, que también pues tenemos que trabajar muchísimo con el ICBF, con la forma como los tratan en las instituciones, el valor que le dan a sus aprendizajes, porque a veces los tienen es como por cuidarlos, pero no hay ningún valor en venga le enseñamos, a tender la cama, o sea, nada, los levantan, los dejan ahí, no hay ninguna colaboración, venga, vamos a hacer una huerta, vamos a ponerlos a hacer cosas, sino que es tenerlos ahí, darles la comida, dormir, levantarse, y no hay ningún crecimiento en la parte cognitiva y eso es bastante triste. Hay una normativa que yo creo que ustedes la conocen, la convención plantea el artículo 9 y dice eliminar obstáculos y barreras para que las personas con discapacidad tengan acceso a su entorno, transporte, servicios públicos, instalaciones y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en eso pues Colombia el año pasado, el del 2016 que presentó su informe a la ONU, fue muy destacado su trabajo del Ministerio de las TICs, con la licencia de JAWS, de Convertic y el trabajo, porque digamos que Colombia al ratificar este tratado tiene unos compromisos que cumplir. En estos días también lo que les contaba de Transmilenio, están trabajando mucho en cómo hacer más accesible en las estaciones la información para las personas en general, están poniendo en el SITP en las estaciones del SITP en braille, unas en la columnita donde están la información del transporte. Entonces, bueno, ahí se van haciendo cosas, uno no puede desconocer que ha habido inversión, que se están haciendo cosas, que a veces no llega como uno quisiera, sabemos que hay también una gran dificultad en la educación digital de las personas y lo estamos viviendo con el censo. El censo hizo una inversión muy grande en accesibilidad y las personas no saben manejar los computadores, no saben manejar el JAWS. Yo creo que ustedes lo han vivido y pues ahí nos toca también hacer un paso atrás y mirar qué son las otras cosas más de fondo que hay que hacer. El diseño universal que nos plantea el diseño desde el aprendizaje, que es lo que tiene que ver la accesibilidad física, que es lo que más conocemos en diseño universal, y la accesibilidad a las comunicaciones. Y está en los objetivos de desarrollo sostenible, que son también, digamos, el gran reto de los países del mundo hoy, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Esas son como las dos, digamos, grandes líneas que tenemos mundialmente, pero pues en Colombia está también la 1618 que recoge, digamos, las obligaciones de la convención. Seguimos. Y bueno, muchas cosas se han desarrollado. Yo creo que nosotros en el campo escolar, por ejemplo, nos apoyamos hoy mucho en las iPads, en las apps que hay de lectura, de escritura, mapas, bueno, de todo, tutoriales. Nuestros chicos con discapacidad intelectual son muy visuales
y pues obviamente la parte auditiva, y cuando hablamos de diseño universal, a veces uno no ve el valor que tiene, por ejemplo, para nosotros que las personas ciegas pidan la audiodescripción, para nosotros es muy importante. O sea, la bocinita esa que aparece en las iPads, mi hijo la usa todo el tiempo, o sea, él prefiere no escribir, sino usar la bocinita o ¿cómo se llama? El aparatico ese que uno le dice lo que quiere buscar, el Siri. Para él, mejor dicho, Siri es su mano derecha, busca de todo con Siri. Entonces, todas esas cosas son facilitadores muy poderosos en el entorno de aprendizaje de los chicos. Desarrollos de plataforma de lectura fácil, eso por ejemplo en nuestro contexto no ha sido tan potente, son más potentes los españoles en ese desarrollo de las plataformas en lectura fácil. Aquí digamos que a nivel de educación no tenemos casi que ninguna, inclusive el Ministerio de las TICs ha pedido a los desarrolladores de software y de plataformas virtuales para ver quién sabe hacerlo, y no es tan fácil encontrar un desarrollador que lo haga, o sea, aunque ya les hemos mostrado que la Fundación Orange en España, que la de Down España también tiene el tema, pero no ha sido localmente, digamos, tan fácil encontrar ese desarrollo. Pero pues tenemos todo eso. Yo creo que los teléfonos también los teléfonos inteligentes han sido un recurso importantísimo, o sea, los chicos toman la foto y luego leen con calma. En los colegios usamos mucho el recurso del teléfono, de que le deje tomar la foto al tablero y luego uno ajusta en la casa o con el apoyo que tenga lo hace mejor. Entonces son tecnología que hoy está al servicio nuestro, muy valiosa y muy de fácil, digamos, manejo para ellos, cuando es solo el touch táctil, sin que tengan que ir a comandos ni nada de eso. Por eso Mac lleva la delantera con las iPad en todo el tema touch para los aprendizajes. ¿Seguimos? Pues la tecnología, como les digo, al servicio de la inclusión en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Los países desarrollados han hecho muchas cosas, acá todavía nos falta. Acá, por ejemplo, todo el tema del desarrollo de pictogramas debería ser algo muy trabajado desde las fonoaudiólogas y no lo es, ¿sí? Los pictogramas los usan mucho los chicos no verbales con autismo, pero no es solamente buscar pictogramas, porque uno en internet encuentra muchos, sino que la persona tiene que saber manejar los pictogramas. Por ejemplo, este que ven ahí, el pictotraductor, uno lo encuentra en internet y uno pone la frase y él se la convierte a imágenes. Él se lo pone así: el gato come mucho. Pero la persona que usa los pictogramas debe saberlos manejar, ¿sí? Entonces no es tan fácil, yo ya tengo el pictotraductor y le voy a poner el texto en imágenes, sino que la persona tiene que saberlo usar. Por ejemplo, en los sistemas de comunicación aumentativa alternativa hay mucha variedad. O sea, yo he conocido chicos con multidéficit que solo mueven un dedito, ¿cierto? Entonces ellos tienen un tablero silábico, entonces él va escribiendo con sílabas, solo toca ciertas sílabas, pero tiene que tener una destreza y un aprendizaje del sistema que él va a usar, porque a veces creemos que es solo comprarle la tableta de las sílabas. No, hay que hacer todo un entrenamiento para que él aprenda con agilidad a comunicarse con la tableta de sílabas o con los pictogramas, los sintetizadores de voz, que también la persona que no es verbal y que tiene muchos problemas de movilidad, pues usa el sintetizador de voz a través de un computador, como Stephen Hopkins, que usa su sintetizador de voz. Y bueno, las plataformas de lectura fácil. Este es un Word Atlas, por ejemplo, una app que usamos mucho para los niños en los colegios, y tiene el globo terráqueo y ellos solo pinchan París y te aparece París y te lee, porque tiene el microfonito de la audiodescripción, le lee
y además le muestra la bandera y le explica y la Torre Eiffel fue construida en tal, y es muy didáctico, digamos, el uso de la imagen, el sonido, porque a veces también hemos pensado que los desarrollos tienen que ser exclusivos por tipo de discapacidad y resulta que siempre el diseño universal nos va llevando a qué nos sirve a todos, ¿sí? Por ejemplo, una persona sorda pues es más visual, lo que nosotros usamos de lectura fácil les sirve porque ellos no tienen la misma competencia lingüística que los otros, entonces les pueden servir estos textos cortos que usamos en lectura fácil. La lectura fácil es un método de redacción de textos que hace accesible la información y la cultura a las personas con dificultades de comprensión. Lo que pasa que yo creo con los textos de lectura fácil es que la gente a veces cree que es poner la idea principal, pero la dejan con las mismas palabras, ¿sí? Y cuando hablamos de lectura fácil es que yo tengo que rehacer todo el texto, porque lo tengo que poner con palabras simples, no la palabra rebuscada ni nada de eso, sino cómo uso las palabras más sencillas, más acordes, que le puedan hacer comprensible el texto. Entonces nos ha pasado mucho en los colegios que la profe le dice a uno, ya tengo la guía en lectura fácil, y uno llega y ella ha hecho un copy-paste del párrafo más corto, o sea, le ha quitado, ha abstraído un párrafo y lo ha puesto más corto, pero no cambiándole las palabras, y resulta que uno muchas veces lo que está diciendo lo puede decir. Yo le digo siempre a las profes, ¿cómo le contarías tú esto a alguien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo contaría? Ah, no, yo pues esto trata de tal cosa. Bueno, entonces ahora digámoslo así, como me lo estás contando, pero muy redactado de una forma simple y sencilla. Eso es como el quick de la lectura fácil. Entonces, por ejemplo, las plataformas que ahora les muestro, entonces ellas tienen un loguito de lectura fácil y uno lee la nota y pincha ahí, si es una persona con discapacidad intelectual, le cambia la nota a más corta y se la pone en lectura fácil, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer con los desarrolladores, pero obviamente eso requiere de un tema lingüístico y de trabajo de redacción importante. En Latinoamérica solo Chile había una editorial que hacía libros en lectura fácil, inclusive ellos nos habían facilitado algunos, pero no sé si lo siguieron haciendo, o sea, porque todo esto tiene que ver con la comercialización, o sea, que tanto hay salida para la comercialización y todavía vemos que el tema educativo sigue siendo débil y que todavía vemos que las familias, no, pero es que como él no lee, entonces no le compro un libro. Entonces no ha sido muy rentable, entonces se está manejando mucho por libros digitales. Entonces los que los hacen ya les han puesto, le contaba yo a María Isabel, un precio 2 euros, 3 euros, entonces plataformas como Down España, si quieres, bueno, acá hay una lista de quienes necesitan lectura fácil, porque pensando en diseño universal no es solo para las personas con discapacidad intelectual, personas con afasia, personas con deterioro cognitivo por la edad, ¿cierto? Con discapacidades mentales, que es bipolar, esquizofrenia, depresión y pánico, o sea, ya un estrés de leer largo y tendido, pues no, pero les podemos dar información, personas analfabetas, con sordera de nacimiento, inmigrantes que no conocen el idioma, turistas, pues a uno les sirve en un país donde no sabe la lengua que hayan ayuditas en imágenes. Esta es la página de Down España, ahí también estos libros se descargaban antes gratuitamente, pero bueno, yo creo que sostenibilidad de las organizaciones, ahora hay que pagar, pero es así, 2 euros, 5 euros, y uno lo descarga el PDF y tiene la opción de escuchar, o sea, siempre, o sea, nosotros siempre acompañamos el texto con la opción de escuchar para mayor independencia del joven, porque si no lee tan fluidamente como pensamos, toca leerle, entonces para su independencia él se lee a sí mismo y lo usa escuchándolo él. Este es el loguito por lo general que está en las páginas, el azul,
de lectura fácil. Entonces uno pincha en Down España en los recursos y ahí encuentra la opción de lectura fácil. Yo les traía también, este es yo se lo voy a mandar a Mari en PDF para que lo distribuya. Inclusión Europa, que es miembro de Inclusión Internacional con la que trabajamos, ellos se han dedicado pues también a todos los desarrollos que tienen que ver con personas con discapacidad intelectual y tienen esta guía para reuniones y conferencias. O sea, si yo traigo personas con discapacidad intelectual, tengo que hacer todos estos ajustes para poder tenerlos en una conferencia. Nosotros, por ejemplo, en mayo vamos a Birmingham a un encuentro mundial. Ellas hacen cada 2 y 4 años encuentros y van personas con discapacidad intelectual de todo el mundo, y las condiciones que nos ponen a los ponentes es cuando los chicos entran a las charlas, les entregan una tarjeta verde, una roja y una amarilla, y a los ponentes nos piden las presentaciones en lectura fácil, nos anuncian que hay personas con discapacidad intelectual en el auditorio, y si cuando yo estoy hablando, y nos piden pues obviamente usar un lenguaje no tan exagerado, y si alguno de los muchachos o de los participantes levanta la tarjeta roja, yo tengo que parar y atender la explicación que él necesita, ¿no? Entonces estas son las recomendaciones, porque esto tampoco es tan sencillo, ¿sí? Porque creemos que es tráigalos y siéntelos ahí ya, sino que haya una participación efectiva, y ahí todo esto lo usamos. Traje 2, pero igual traje 3 si los quieren, y yo se lo mando en PDF, Mari, para que lo tenga. Pero son unas normas básicas. Aquí se está hablando mucho de que nosotros llevamos ya desde el 2010 trabajando como con 45 adultos con discapacidad intelectual para que participen activamente en procesos. Los hemos llevado a encuentros internacionales, los hemos llevado, por ejemplo, una de las chicas se ha especializado en los temas de derechos sexuales y reproductivos, y los venimos, digamos, perfilando y trabajando para que ellos sean autogestores, los llamamos, que es que yo hablo con mi propia voz, pero para eso necesitamos muchas estrategias, muchos recursos, y a veces la gente cree que es solo que ellos estén y que participen. No, la participación de ellos en un espacio, por decir algo político, tiene un antes, un durante, un acompañamiento, nosotros lo llamamos soporte, y un después, que entendió, qué pasó, cómo lo vio, porque eso no es solo llevarlo y ya, sino que su participación sea efectiva. La siguiente, y este es otro ejemplo de lectura fácil. Este es una cartillita de cocina, hablando de autonomía para que ellos mismos en su casa, porque viven, esto es de España, para que ellos viven en sus apartamentos, muchos ya solos o con su pareja, entonces les facilitan para que ellos mismos se preparen su comida, este tipo de ayudas. Entonces usan mucho fotos reales, ¿sí? A veces no es simplemente el muñequito, pues como les digo, hay unos que sí dominan lo abstracto del muñeco, pero pues tratamos de que muchos sean imágenes reales, les ayuda también más. Y el lenguaje pues corto, ¿no? ¿Qué necesito para cocinar y preparar la ensalada de lentejas? Y las cosas que necesita. Entonces siempre muy esquemático. Y acá hay otro manual. Este es un manual de señales viales, de todo lo que tienen que ver en el entorno vial. Entonces dice, ¿cómo debes andar de forma segura por las calles? Nosotros, por ejemplo, trabajando con los jóvenes, nos ponemos siempre a pensar en las palabras, ¿sí? O sea, no, si le dices superación, él te va a preguntar, ¿y qué es eso de superación? No usemos superación. Siempre tratando de usar en la pregunta una frase corta y una forma lo más sencilla posible de que nos surjan esas explicaciones etéreas que nos toque hacer. En la calle debes caminar siempre por la acera, evitar ir muy cerca del bandillo de la acera, del borde de la acera.
Esto es españolete, entonces es peligroso porque te puedes tropezar y caer a la calzada. Te recomendamos unas normas para evitar tropezarte con otras personas y las acompañan de imagen. Pero así es más o menos, digamos, la estructura que usamos en lectura fácil, siempre un texto muy corto y las frases, si ven que no llegan hasta allá, hasta el final, por lo general son cortas, son frases y las ponen una abajo de la otra, porque eso les va a dar tranquilidad. Cuando ellos ven que no termina y no termina y no termina, para ellos es más complejo leer. En cambio, si la frase es corta, terminó esa frase y pasó a la otra, terminó esa frase y pasó a la otra. Entonces, por lo general los textos se ven así, cortados. Entonces es interesante verlo. Esta es una web que nos llegó hace muy poco, nos llegó ahorita en enero, que es de Plena Inclusión. Plena Inclusión se llamaba antes la FEAPS, que era la Federación Española de Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, son muchísimas, son como 80 organizaciones, hoy se llaman Plena Inclusión. Y ellos nos mandaron esto, que es una iniciativa innovadora que busca generar entre los chicos con discapacidad intelectual clubes de lectura virtuales. Y ahí están los libros, hay una serie de libros ya montados y les van diciendo, este mes estamos leyendo tal y se reúnen en un momento específico. No creo que coincidamos en horarios, pero ellos están teniendo esta práctica que sería interesante revisarla, mirarla y es virtual. Obviamente nosotras aquí yo la estuve compartiendo con la red de organizaciones que trabajamos y por ejemplo las de Barranquilla me decían, no mija, acá estos no leen, esto acá lo que hacen es bailar. Entonces ellos la competencia lectora no la tienen, entonces todavía vamos a ir. En Cali, en Confandi, en la biblioteca, hay una buena experiencia de lectura, hay chicos que ya leen, digamos, todo esto de pictogramas lo manejan, lo dominan, leen libros con pictogramas, hacen exposiciones con pictogramas, pero porque serán, digamos, trabajado en el ejercicio y tienen un tema de libros ya diseñados en lectura fácil, pero pues lo del club me pareció interesante que lo revisen, ahí hay varios textos, uno los puede alondra y está el videíto y está el audio, uno le puede poner el audio o simplemente leerlo y les hacen preguntas, ya estructurado todo pues en lectura fácil. Entonces les traía eso para que lo vieran. Quiero hacerte una pregunta con relación al tema de la lectura. Uno, ¿los audios también tienen una economía del lenguaje? Total. Y otro, el tema de la lectura en voz alta, específicamente, ¿cómo se enfoca? Pues ese es nuestro escenario desde la biblioteca. No, yo creo que los temas de lectura les gusta muchísimo que les lean. O sea, yo siento que mi hijo le encanta que le lean y desde muy pequeño. Entonces yo creo que es algo que se va fortaleciendo, que es lo que yo les digo a las mamás. Yo pues trabajé mucho tiempo enseñando literatura infantil y yo me acuerdo que en Espantapájaros hacían todos estos talleres, que vamos a leer Ali Baba y los 40 ladrones y ponían toda la decoración de Ali Baba y yo digo, ¿cómo un niño con discapacidad intelectual se enriquecería de todo ese contexto armado para entrar y en esa época yo creo que no iban casi ningún niño con discapacidad, pero son cosas que uno puede ir motivando y les gusta, les encanta la lectura en voz alta, que no sé si se usa, pero la audiodescripción también es una forma y obviamente esa audiodescripción no como la que oye, bueno, claro que la persona ciega lo oye a toda velocidad, pero ahí eso se puede moderar el ritmo, ¿no? El ritmo de lectura, tiene que ser obviamente un ritmo de lectura y si tú miras acá en esta página, la lectura es pausada, o sea, yo leo también pausadamente, no a toda velocidad ni nada de eso, sino pausadamente y se hacen preguntas muy puntuales en relación a lo que queremos saber y la participación es muy chévere. O sea, a mí me encanta trabajar con ellos. El
el trabajo que hicimos, un proyecto que llevamos con Profamilia sobre derechos sexuales y reproductivos. Al principio había un miedo de los psicólogos, no, pero traiga unos que sí hablen, pero ¿cómo vamos a hacer a enseñarles esto, no sé qué? Y hicimos, bueno, el ajuste y era muy interesante ver temas tan complejos como el embarazo, como el control con métodos anticonceptivos, y lo entendían perfectamente, o sea, era simplemente mostrarles la imagen, explicación, imagen, explicación, hacían preguntas, entendían. Hoy hay chicos, como te cuento, que hablan sobre su salud sexual y reproductiva y la gente queda wow, pero pues es que si nunca los exponemos y les damos esa oportunidad, pues no lo logramos. Pero yo creo que es más cuestión de técnica in situ. Bueno, yo tengo tal vez una inquietud, es cómo podría aplicarse este método de lectura fácil, pero no visto desde una biblioteca. En el caso nuestro, que somos museos, Museo Botero, Casa de Moneda y Museo de Arte Miguel Urrutia, donde nos llega la necesidad de grupos que quieren hacer un recorrido. Entonces, ¿cómo decirle a un mediador que generalmente está acostumbrado, o ustedes lo conocen como guía de museo, a tener un grupo de público general con unos niños con unas determinadas capacidades, para adaptarlo a un grupo de niños con una discapacidad cognitiva? Bueno, yo creo que yo, ahora que hablabas de museos, pensaba en la forma como los chicos acceden a la información. Obviamente ellos están viendo lo grande, ¿no? Y a veces esa letra que ponemos debajo de la obra es que no la leo ni yo. Es que a veces uno ni siquiera se aburre. Yo creo que esa es una de las cosas en los museos, de verdad, pues cuando uno es pues muy dedicado, se pone y lee y está ahí. Por ejemplo, hace poco hicimos un viaje a México con mi hijo y nos metimos al Museo Slim, y fue muy gracioso porque él se fue con la abuela, yo me fui con mi otro hijo y él se fue con la abuela, y fue muy chistoso porque él veía unas cosas que yo no le hubiera mostrado, ¿sí? Te voy a mostrar, mamá, allí está la Llorona, yo la vi, a ver, porque hay un piso solo de esculturas, yo la vi, es que te la voy a mostrar, y fue y me llevó, y si era un rostro, y decía Llorona, o sea, él sí leyó, pero leyó el título Llorona y la cara. Entonces, aquí está la Llorona, mamá, te la voy a mostrar. Entonces uno dice, claro, una cosa corta, él no se leyó seguramente toda la descripción de todo lo que había, pero se sabe cosas muy puntuales, y yo creo que es cómo damos esa información también, de manera de cuento, yo creo que él se sabe una cantidad de cosas. Decía, aquí están los mitos griegos, a él le encanta la mitología griega, está fulanito, está sutanito, porque él se los conoce además un montón, y las esculturas eran alusivas a cosas de mitos griegos, que él leía, este es fulanito del Minotauro, de no sé dónde, pero él iba y se confirmaba que fuera el Minotauro, porque veía la figura. Pero yo creo que son cosas muy prácticas. Nosotros en Argentina hay una fundación que se llama FUSDAI de Córdoba, y allá los chicos con discapacidad intelectual los preparan para explicarle a niños más pequeños la obra que se cambia cada 3 meses, la obra de pintura, ¿no? El pintor lo cambian cada 3 meses y los chicos se aprenden de memoria la obra, no es que ellos estén leyendo, sino que se aprenden de memoria, y a los niños pequeños le cuentan el recorrido del museo y se los cambian cada 3 meses. Son 5 jóvenes que se han vuelto expertos, digamos, en el tema. Pero mira el recurso, o sea, el recurso es, yo lo siento unos días antes del cambio de la obra, les explico la obra, les muestro las imágenes que ellos van a tener que mostrar, y mucho es oral y de memoria. No porque ellos, claro, se apoyan muchos, todos leen, todos los 5 que están trabajando en el museo, pero yo creo que ahí también aplica mucho el tema de la lectura fácil. Hacemos a veces una descripción larguísima de la obra y no de lo esencial, pero pues pudieran ser las dos. O sea, nosotros en Diseño Universal también lo invita a uno a pensarse ese tipo de cosas, o sea, qué es lo efectivo para todo el público en general. O
O sea, ¿cuál es lo que tú ves en el museo que hace la mayoría del público? La mayoría lee todo, entonces habría que pensarse en ese diseño universal de las cosas que tenemos allí para mostrar. Hay una experiencia y últimamente hemos tenido contacto con una bibliotecaria de Barcelona que está liderando unas sesiones de lectura para chicos con autismo y en general con discapacidad cognitiva. Ella ha estado mandando cierta información y vamos a buscar la manera de hacer como una conversación por Skype en algún momento que podamos organizar como un horario y la tecnología aquí de la biblioteca nos permita, que a veces tenemos líos, para ver, porque la lectura más que sea en voz alta que alguien le lee, es como todo dentro de la diversidad, cómo se aproximan a un texto y lo van leyendo en un espacio de encuentro. Entonces tienen una reunión los días jueves en donde hay un texto que han seleccionado y todos van leyendo al ritmo que pueden esa obra y van compartiendo igual como lo hacemos con otro tipo de lectores. Para contestar lo también del museo, Mónica nos referenció a un chico, Pablo, él estuvo en la visita que hicimos el 20 de enero a Carpinteros con el otro grupo, con chicos sordos y vinieron público de otros clubes a ver la exposición y él estuvo involucrándose con este ejercicio. Entonces, de pronto, pues también vamos a poder tener la posibilidad de tener algunos chicos que puedan ir participando en los ejercicios que ya hacemos y ver cómo vamos haciendo ese antes, es como compartir el guión. Yo a Pablo le compartí el guión que íbamos a seguir, que iba a seguir el chico sordo, que iba a ser el mediador ese día, para que él tuviera esa oportunidad, y le estamos mandando los textos de los otros clubes como para ver él por cuál tema se interesa y puede empezar a participar de los otros espacios que ya tenemos. Yo vuelvo al caso de biblioteca. Yo trabajo con promoción de lectura y pasé de primera infancia a trabajar con chicos este año de 6 a 12 años y tenemos asistencia de un grupo de más o menos 15 a 20 menores con diversidad de condiciones. Ellos vienen, es como el caso que nombrabas tú de los centros Crecer, es la Fundación Renacer, entonces ellos a veces vienen acompañados por 1 o 2, no sé, guías o enfermeras. Bueno, creo que no tienen como la preparación, porque es el caso que tú nombrabas literal de yo los traigo y los dejo ahí. Entonces sí se nota que al momento en que nosotros hacemos lectura, por más corto que sea el texto, un libro o álbum no tiene un desarrollo muy largo, muy prolongado, pero sí la mitad del grupo no sigue la historia, se pierde, bien puede distraerse, o también al final cuando hacemos alguna actividad manual o dibujar, también hay unos que tienen capacidades diferentes, unos que les encanta, otros que definitivamente no lo quieren realizar, entonces como que el caso es muy diverso. Pensando en este contexto, cuando yo me doy a la tarea de generar una versión en lectura fácil de una obra literaria, no sacrificaría yo ese deleite de la literatura, esa selección de la palabra, de la forma gramatical que el autor pensó, porque pues finalmente cambiar el texto a una versión en lectura fácil nos obliga a reescribir la historia y volver a hacerla. Y porque, lo pregunto por qué, porque el grupo están los chicos que vienen a la biblioteca con sus papás y el papá tiene una expectativa de que en un ejercicio de club de lectura haya ese trabajo puntual de literatura, conozcamos a este autor, un clásico de la literatura. Entonces sí me surge la duda, ¿sacrificamos la calidad del texto y la versión original del autor por hacerlo accesible? Pues yo creo que en términos del diseño universal, yo pienso que no se trata de sacrificar a nadie, o sea, porque siempre volvemos como al punto de la diferenciación tan alta. O sea, obviamente el grupo el que tú mencionas es un grupo que uno quisiera que los chicos que los van a traer los preparen. O sea, vuelvo al tema de la anticipación. O sea, si yo voy a ir de repente
Tal día le pregunto al promotor de lectura, ven, ¿qué libro van a leer? Para nosotros hay que hacer toda una ambientación, una anticipación de los chicos para que lleguen mucho más, digamos, enterados de lo que se va a leer, que de repente puedan participar, pero si yo llego como en chino, o sea, llego y ¡fum!, me botan ahí a una cosa en la que yo no venía preparada, o sea, todo tiene una anticipación para ellos, eso es una clave del éxito del proceso. O sea, yo tengo que llamarlo, decirle, mira qué libro van a leer para poderlo preparar, lo que está haciendo Mari con Pablo, o sea, poderlo anticipar y que sea su querer ir y participar en el ejercicio. En lo de el sacrificar, tú no sacrificas, o sea, tú lees el libro como lo lees, pero digamos que si hay un contexto, por eso para nosotros la inclusión tiene que ser en proporción justa, o sea, no es que vamos solamente a dedicarnos a la lectura fácil por el niño con discapacidad, sino que tiene que hacerse un trabajo justo y es lo que le pedimos hoy a los docentes, o sea, los docentes tienen un currículo, yo no le voy a pedir que cambie el currículo del curso, le voy a pedir es que incluya unos ajustes en términos del niño con discapacidad, o sea, si tú vas a estar leyendo Caperucita Roja como tú la lees, tú sí le puedes, digamos, hacer unas preguntas específicas relacionadas con Caperucita, no en ese momento, o sea, la mamá sí le puede hacer una lectura fácil, no en ese momento grupal, es que yo uso el libro de lectura fácil, lo uso para que él llegue sintonizado a lo que se va a leer, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo, en octavo leían la Ilíada y la Odisea, obviamente él no iba a leer la Ilíada y la Odisea, pero lo que hicimos fue sacarle unos textos donde le explicaban el vuelo de Ícaro, el Minotauro, de esos que venden en Panamericana por tipo de, que es por individual los mitos griegos, y él tenía cómo participar con sus amigos y contarle historias, pero yo no sacrifico que los otros niños no lean la Ilíada y la Odisea. El tema es cómo Alejandro va a participar de ese proceso de mitología griega, ¿cierto?, con sus compañeros. Ya en 10º y 11 sí ha leído el libro de sus compañeros, pero la guía que le hacemos es supremamente más fácil, las preguntas, se leyó un libro gordito que se llama Tigre, 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 se lo leímos todos, la profe de apoyo se lo leía yo, lo leía la maestra en el colegio, pero él aprendió del Coliseo Romano, de cómo era toda la historia, y él participaba en la clase, pero sus compañeros tenían que leer con la rigurosidad el texto y con la guía completa, no como la de Ale, ¿sí? Entonces de eso se trata, o sea, yo no sacrifico el grupo, ni ellos tienen que leer de la forma el libro en lectura fácil, lo lee Alejandro, porque esa es la forma como él va a llegar a participar de ese tema, su pedacito, ¿sí? Bien, la pregunta del compañero me hace pensar en algo que sucede y un poco desde la línea que trabajamos nosotros, la lectura. No necesariamente todo el ejercicio de leer está enfocado a lo cognitivo, también está todo el tema del goce estético, ¿sí? Evidentemente, si tenemos que hablar de lecturas sencillas, podríamos pensar en Canción Tonta de Federico García Lorca, que tiene una estructura lo suficientemente sencilla, o El lagarto está llorando, La lagarta está llorando, que son textos que de alguna manera también tienen esa estructura sencilla que nos permiten llegar a otros, pero pensaba también, y pensando en, como les decía, en lo estético, en que no necesariamente el ejercicio de la lectura va desde lo semántico, también va desde el significante, que tiene que ver más con la musicalidad de las palabras, y que es una apuesta que, como lo dice el mismo Evelio Cabrejo, que seguramente ustedes han consultado, tiene que ver es con ese primer momento en donde yo empiezo a familiarizarme con la musicalidad del lenguaje. Entonces, desde ese horizonte más de lo estético, son válidos también estos juegos de palabras que lo que nos proponen es un ritmo mucho más acelerado. Por ejemplo, Nicolás Guillén, Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón, el uno bonito, el otro Sapón. ¿Cómo entra esto de lo estético desde la lectura a ser parte de este escenario de lo cognitivo, que para mí evidentemente pues tiene una estrecha relación? Sí, no, yo creo que todo eso es ganancia, o sea, ustedes hoy, de todo este recorrido que hemos hecho con la literatura, ustedes encuentran un joven como mi hijo, experto en Rafael Pombo, o sea, él se sabe
de pe a pa cada una de las poesías, cada una, o sea, sin excepción de ninguna. Ese es su fuerte, Rafael Pombo, pero porque lo ha venido y ha sido un tema y ha visto el video y se las ha aprendido y él te las dice, incluso saca frases para situaciones. Cuando nos ponemos bravos los dos, al rato viene y me dice, Michin, el pedazo de Michin de que volvió con el rabo entre las piernas, y que mamita, dame palo, pero dame de comer, para pedirme disculpas. Usa un pedazo de una abstracción de Michin, porque él es el gato bandido. Entonces, pero son cosas que no se trata, y yo creo que ahí viene, cuando te quería hablar de la proporción justa, yo sí creo que manejar un grupo de solo personas con discapacidad intelectual es muy complicado. O sea, porque ahí hay diversas formas por eso la inclusión es mucho más poderosa, porque es más fácil que yo apoye a uno o que yo le haga participar y participe a 1 o 2, máximo 3, que tener 20, tratando de que todos me entiendan, de que todos hagan el proceso, además porque entre ellos los otros niños apoyan mucho más, ¿sí? Y creo que ese es el gran reto que tenemos de alcanzar algún día esos escenarios donde todos podamos estar y compartir juntos. Pero sí, lo de la lectura fácil, y por eso cuando ven estas plataformas son direccionadas para la persona con discapacidad intelectual. Obviamente, como les digo, un chico sordo le va a servir porque esa lectura corta también le apoya, pero no quiere decir que a los demás tú les vas a, hoy obligación, todos vamos a leer el libro en lectura fácil. Sí, no, porque pues obviamente no se trata de eso, y es como la estrategia que tenemos para conectarlos a ellos con todo esto. Pero pues, por ejemplo, nosotros usamos mucho, que ya nos están haciendo los libros resumidos del Quijote de la Mancha, y esos que nos daban el argumento central. Eso para nosotros era clave porque eran los libros cortos, lo esencial del libro, y incluso se los poníamos con más imágenes que texto, y bueno, pero era lo esencial del libro, no nos teníamos que leer todo el libro pero es para que él pueda participar y ser parte de una lectura del Quijote de la Mancha y tenga idea de quién es Sancho Panza, de qué es lo que se trata. Yo me acuerdo que Alejo hizo un ajuste en el Mío Cid y aprendió una cantidad de cosas del Mío Cid muy a su medida, pero él sabía lo que eran las guerras y que por qué se había escrito el Mío Cid y que las cruzadas. Bueno, aprendió una serie de cosas que fueron importantes para su participación en ese escenario educativo. Sí, aquí está. Creo que hay otra pregunta. Y acá está unas páginas de inclusión internacional. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.